Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 65 de sistemas de control, elementos, componentes, variables, función de transferencia y diagrama funcional. Voy a saludar a la gente del chat. Buenas hoy, chicos. Hoy tenemos bastante gente, así que bueno, buenas cobijas, Despertafer, Preygruber, Sdekar, por la familia HS, yo qué sé, creo que ya me estoy dejando gente. Aranzazu, bienvenidos a todos, saludos a la gente que me está viendo desde YouTube aquí. Hoy vamos a hacer, como ya he dicho, el tema número 65 para la preparación de las oposiciones de secundaria en la especialidad de tecnología. Recordad, es el tema 65 de los 71 temas. Y, por supuesto, si estáis interesados en esto, que sepáis que los 64 temas anteriores están colgados en el canal. Dentro de poco también haré una actualización sobre los temas anteriores para que tengan sus marcas de tiempo. Ah, mira, Yami Molón también la tenemos, bueno, lo tenemos aquí en primera fila, así que hoy tenemos la clase llena. Así que bueno, y si queréis participar también en lo que es la clase la hacemos de lunes a jueves, aquí a las 10:30 en Twitch, en el canal de Mar de Curiosidad. Bueno, vamos a ello. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué va a ser hoy? Ya hemos estado hablando de transistores, de diodos, de puertas lógicas y demás, y ahora vamos a hablar de sistemas de control, concepto y características. ¿Vale? Hablaremos de los tipos de sistemas de control, pues los sistemas de control en lazo abierto y los sistemas de control en lazo cerrado. Ya veréis cómo lo vinculamos a lo que estuvimos haciendo el día anterior. Elementos, componentes y variables del sistema de control, sensores, captadores, transductores, comparadores, controladores, actuadores, variables en un sistema de control. Y luego haremos la parte un poquito más difícil, que es la función de transferencia y diagrama funcional, ¿vale? Entonces veremos la función de transferencia, requerimientos generales de un sistema de control, estudio de la estabilidad de un sistema de control, ojito, creo que no se meten los sistemas PID, pero no me extrañaría, diagrama funcional de un sistema de control y entonces tenemos el diagrama de bloques, la conexión de los bloques y la simplificación de un esquema de bloques. Este nivel, si habéis hecho tecnología, seguramente lo habréis hecho en automatismos en segundo o tercer año de la carrera. Así que bueno, vamos a ir poco a poco porque este nivel es un poquito alto, pero también se puede explicar de una forma bastante básica, así que con un poquito de cariño este tema está muy bien, incluso para gente secundaria. Muy bien, vamos allá. Dice, los sistemas de control tienen una intervención cada vez más importante en la vida diaria. Desde los simples controles que hacen funcionar, por ejemplo, un tostador, bueno, es que incluso un sistema de lazo abierto puede ser una válvula. Es decir, el grifo es un sistema de control. Yo abro la válvula, sale agua. Cierro la válvula, deja salir agua. Eso ya es un sistema de control. De lazo abierto, por ejemplo. Dice, bueno, hasta los complicados sistemas necesarios para un sistema de pilotaje de aviones o vehículos espaciales. ¿Vale? Es decir, las centrales nucleares básicamente están controladas por sistemas de control. Por uno o varios sistemas de control. Y además, el control automático se ha convertido en parte importante e integral de los procesos de manufacturación e industrias modernos. La industria 4.0 está llena de sistemas de control automatizados. Por ejemplo, el control automático resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, temperatura, humedad para una producción estandarizada y en serie. O el manejo y ensamble de piezas en las industrias de fabricación, entre muchas otras. Se logra, con todo ello, mejorar la calidad, la productividad y abaratar costes de producción, así como liberar muchas rutinas manuales y repetitivas. Encontraremos sistemas de control aplicados con distintas técnicas y componentes de distintos tipos, por ejemplo, componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos y combinaciones de estos. Porque sea un sistema de control no tiene por qué ser electrónico, también os lo quiero decir. Hay sistemas de control automáticos que son mecánicos. Una persona que trabaja con sistemas de control debe estar familiarizado con las leyes físicas fundamentales que rigen esos componentes. Esto es esencial. A pesar de la heterogeneidad de las técnicas, los fundamentos básicos son comunes para todas. Eso también está muy bien. Sabiendo cómo funciona el sistema de control, puedes intuir cómo van todos. Los sistemas de control son sistemas dinámicos
dinámicos, sobre todo muy importante, y un conocimiento de la teoría de control proporcionará una base para entender el comportamiento de tales sistemas. En este tema se describen los principios básicos que rigen la teoría de control. Venga, sistema de control. Concepto y características. Dice, en esencia se puede decir que el concepto de control abarca aquellas funciones que consisten en influir dentro de unos límites preestablecidos en una o varias magnitudes pertenecientes a un sistema determinado, basándose siempre en otras magnitudes distintas a las controladas. En la figura se presenta una esquemática de un sistema. Yo tengo una entrada, el sistema procesa de alguna manera esa entrada, mucho, poco, ¿vale? Lo que sea, y me da una salida. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del grifo. Abro el grifo, doy una entrada. Oye, grifo, estás abierto. Ah, vale. El grifo por dentro lo consideramos una caja cerrada. No entiendo cómo va un grifo, ¿vale? No tengo que saber que dentro hay una válvula que se levanta y deja el paso. No tengo que saber nada. ¿Vale? Cuando subo la válvula, me genera una salida, que será agua. Cierro el grifo. Ya está. Ya no sale agua, ¿vale? Una entrada me genera una salida. ¿Vale? Y así se puede decir que la función de control consiste en seleccionar para un sistema dado una entrada con la que se obtenga una salida con ciertas características para obtener un objetivo deseado. Por ejemplo, esto es un sistema de control de lazo abierto. La acción o conjunto de acciones ejercidas sobre el vehículo para que se acabe produciendo el efecto deseado recibe el nombre de control o acción de control. Por ejemplo, en este caso del grifo, abrir el grifo es la acción de control. Cerrar el grifo es también una acción de control. Mantener el grifo abierto también. ¿Vale? Dice, a continuación se señalan características básicas de un sistema de control, desarrollándose las propias de cada tipo en el siguiente apartado. Dice, primero de todo, la planta. Cualquier objeto físico que pueda ser controlado. Por ejemplo, el grifo. El grifo es la planta. ¿Vale? Dice, puede ser un equipo o simplemente un conjunto de piezas de una máquina funcionando juntas, cuyo objetivo es realizar la operación determinada. Luego tengo el proceso, que es una operación o conjunto de pasos con una secuencia determinada que producen una serie de cambios graduales que llevan de un estado al siguiente. ¿Vale? Esto sería el proceso, un conjunto de estados que me va llevando al siguiente. Y que tienden a un determinado resultado final, formando una secuencia con un fin determinado. Muy bien. Sistema es la combinación de los componentes que, actuando de forma conjunta, realizan el control determinado a un diverso objetivo. Buenas de nuevo, Sdekar. Muy bien. Luego tenemos las perturbaciones. No te preocupes. Con que vayas pasándote por aquí está perfecto. Conjunto de señales no deseadas que tienden a afectar de forma adversa el valor de la salida de un sistema. Por ejemplo, este grifo. Imaginad que hubieran temblores en donde está el grifo y se fuera abriendo y cerrando. Pues sería señales, perturbaciones no deseadas. Muy bien, luego tenemos la entrada de mando, señal de excitación del sistema cuya manipulación permite que el sistema cumpla su objetivo. Luego tenemos la unidad de control, uno o varios componentes del sistema que reaccionan con una señal activa para producir la salida deseada, ¿vale? El elemento que yo voy a tocar. Señal de salida es la variable del sistema que debe mantenerse en un valor fijado para cumplir su objetivo, por ejemplo, salir agua, pues lo que yo quiero. Luego tengo, ya esto sería algo más complejo, la realimentación. ¿Vale? Es una operación que tiene por objetivo introducir de nuevo en el sistema la señal de la salida del mismo. ¿Os acordáis cuando hicimos puertas lógicas en el tema anterior, tema 64, en el cual había puertas lógicas que una parte de la señal de salida volvía a entrar hacia la entrada? Pues eso sería una realimentación. Muchos sistemas de control, usan la salida que generan para realimentarse, para ver en qué estado están. Eso es importante. Es una propiedad de los sistemas que permite que la salida del sistema o cualquier variable que sea comparada con la entrada o con cualquier componente del mismo, de tal manera que pueda establecerse la acción de control apropiada entre la entrada y la salida. ¿Vale? Dice, señal activa o de error. Señal que en forma de adición o de diferencia se obtiene entre la señal de entrada de referencia y la salida realimentada, ¿vale? Una diferencia.
control de realimentación. Dice operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir las diferencias entre la salida y la entrada del sistema, ¿vale? Y lo hace sobre la base de la señal del error, ¿vale? Él sabe cuánto error hay y lo subtrae, básicamente. Y después tiene el elemento final o actuador, lo que voy a mover realmente. Dice componente o componentes del sistema encargado de actuar sobre el proceso, ¿vale? Estos son todos los elementos que podríamos encontrar en un sistema de control. Ahora bien, nos va a decir tipos de sistemas de control. Ay, Dios mío. Dice: los sistemas automáticos de control son mecanismos, ¿de acuerdo?, que se regulan y se controlan sin necesidad de que nosotros intervengamos. Yo lo enciendo y eso funciona solo. Por ejemplo, imaginad una taza de váter. Por ejemplo, que cuando se vaciase el agua se vuelve a llenar. Pues eso sería un sistema de control. Por ejemplo, las cisternas estos de qué te digo yo, los calentadores de agua. Cuando se vacían, se llenan de nuevo automáticamente, con sensores y demás. Dice, están compuestos por un conjunto de operadores, ya sean mecánicos, eléctricos o electrónicos. Y existen muchas máquinas y sistemas técnicos que una vez puestos en marcha, funcionan por sí mismos. Yo lo pongo en marcha y él ya hace lo que tiene que hacer. Yo no tengo que decirle ahora abre esta válvula, ahora ciérrala, ahora abre esta, ahora ciérrala, ahora cierra este conducto, ahora abre este, mantente esto abierto. No, yo le digo enciéndete y él hace todo, ¿vale? El calentador de agua, la plancha u otros sistemas más complejos como el programador de la lavadora o lavavajillas o algunas máquinas industriales. Los sistemas automáticos de control pueden ser de dos tipos: sistemas de lazo abierto, otra vez, sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Muy importante, lazo abierto, lazo cerrado, ¿vale? Vamos a ver qué significa un sistema de control en lazo abierto, ¿vale? Sistema de control en lazo abierto. En un sistema de control de lazo abierto, la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Es decir, la entrada va pasando a través de los diversos estadios, me genera una salida y se va. ¿Vale? Dice, los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que la salida no tiene efecto sobre la señal o acción de control. Es decir, yo he hecho algo, me genera una salida y sinceramente al sistema le da igual qué salida ha generado. Le importa bien poco. No le interesa. No necesita saber la salida. Yo abro el grifo y al grifo le da igual que no salga agua. Él abre la válvula. Ya está. Él no le expliquen milongas. Vale, él se ha abierto, que es lo que tú le has pedido. Ya está. Ya le dirás cuándo se ha de cerrar. Entonces tengo una entrada de referencia, tengo un controlador que me da una señal de control, que me acciona una planta o proceso controlado y me genera una salida. Ya está. Como os digo, estos son cajas. Dentro puede haber cualquier cosa, ¿vale? Quiero que entendáis que dentro esto son diagramas de procesos. Los elementos de un control en lazo abierto se pueden clasificar según pertenezcan al controlador y al proceso controlado. Dice, una señal de entrada o comando se aplica al controlador cuya salida actúa como una señal de control o señal actuante, la cual regula el proceso controlado, ¿vale? De tal forma que la variable de salida o variable controlada que desempeñe de acuerdo con ciertas especificaciones o estándares establecidos, pues que se accione tal y como nosotros hemos diseñado esa pieza, pero me da igual si está haciéndolo bien o mal, no le interesa saberlo a la máquina, solo necesita hacer lo que yo le he dicho, ya está. En casos simples, el controlador puede ser un amplificador, un filtro, una unión mecánica, un elemento de control. En estos casos más complejos puede ser una computadora o incluso un microprocesador. Me genera una entrada, sale una salida y al microprocesador le da igual si la salida es la que él quería o no. Y a lo mejor la salida no le importa, no se realimenta. Dice, en los sistemas de control de lazo abierto no se compara la salida con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia corresponde una condición de operación fijada. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, si abro el grifo, nunca se va a cerrar el paso de agua. No le importa. Abrir grifo significa abrir paso de agua. Ya está. Cerrar grifo, cerrar paso de agua. Listo. Abrirlo más, abrirlo menos. Abrirá o cerrará la válvula, pero no dice, como ha estado abierta hasta ahora y él me está cerrando, pues lo voy a abrir más. No. Solo hace exactamente lo que dice la entrada. No hay diferencia entre entrada y salida. De la variable que deseamos controlar puede divergir considerablemente el valor deseado debido a perturbaciones externas, lo que he dicho. Se corta el paso de agua. Y a lo mejor sale menos agua.
y yo he abierto el grifo un poquito y me gustaría que saliera más agua de lo que sale. El grifo no va a decir, oye, como no está saliendo el agua que me ha pedido, voy a abrirme más para ajustar la salida deseada con la salida real. No lo va a hacer porque no sabe la salida, no la conoce. Dice, por lo que este tipo de sistemas interesa una gran calibración de componentes de forma de diversas etapas. Así, para evitar estas perturbaciones, en este caso, dice, calibrar significa establecer una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud deseada. De así, la exactitud del sistema depende de la calibración. Hay que hacer notar que cualquier sistema de control que actúa sobre una base de control de tiempo es un sistema de lazo abierto. ¿Vale? Los sistemas de lazo abierto son económicos, pero suelen ser inexactos. Es decir, es para sistemas baratos que no me importa si se equivocan un poco, si se van un poquito, me da igual. Un sistema de control de lazo abierto es útil cuando se tiene la seguridad de que no existen perturbaciones actuando sobre él también. Es decir, mi grifo, a menos que el sistema de agua no se rompa, mi grifo va a funcionar siempre más o menos igual. No habrá nada que lo haga perturbarse. Dice, en la práctica solo se puede usar control de lazo abierto si la relación entre la entrada y la salida es conocida y si no hay perturbaciones internas ni externas importantes. Te lo he dicho anteriormente, no deberá concluirse que los sistemas de control de lazo abierto son ineficaces. Esto no es así. Los grifos, si se abren, pasa agua. Eso me va bien. Dada su simplicidad y economía, se utilizan para muchas aplicaciones no críticas. Ahí donde no haya un problema real de que algo se vaya a romper si no sale exactamente la cantidad que yo deseo de algo o si no se corta en el momento exacto, puede ser de lazo abierto perfectamente, va a ser mucho más barato, se va a romper menos, va a funcionar mejor. Dice, existen muchos sistemas de lazo abierto que cumplen una función útil. Las máquinas automáticas para lavado de ropa son un ejemplo de un dispositivo de control de lazo abierto. La máquina hace lo que tiene programado y le importa tres narices si la ropa sale suficientemente limpia, le da igual. Es decir, él tiene una entrada, que es la programación, y una salida, que es la ejecución de la programación. Ya está. Dice, para efectuar el lavado se programa una serie de operaciones de tiempo que son la calibración de la máquina. Una vez transcurridas estas, la lavadora automáticamente entrega la ropa con un cierto grado de limpieza que no tiene por qué ser siempre el mismo. Es decir, yo puedo lavar 2 veces, incluso la misma ropa, y no tiene por qué salir igual de limpia. Dependerá de la temperatura ambiente, dependerá de la suciedad inicial de la ropa, ¿vale? A la lavadora le da igual, eso no le interesa. Sin embargo, si un operador maneja la máquina de modo que repite las operaciones de lavado hasta conseguir un grado de limpieza de ropa prefijado, el sistema dejaría de ser de lazo abierto. Imaginad que cuando saliera la ropa hubiera algún sensor óptico que dijera, oye, todavía queda un lamparón, volviera a introducir la ropa en el sistema y la volviera a lavar. Eso sería un sistema de lazo cerrado. Vale, dice, otro ejemplo del sistema de control de lazo abierto es el sistema de control de tránsito mediante semáforo. ¿Por qué? Porque al semáforo le da igual. Él se abre 10 segundos, se cierra 5, ya está. Me da igual. Yo hago lo que me mandan, ¿vale? Bueno, en caso que estén controlados solo por tiempo, ¿vale? Lo que se hace, pues estudiando el volumen de vehículos que han circulado, pues alguien ha hecho un estudio y dice, pues este semáforo tiene que estar abierto 2 minutos y cerrarse 30 segundos, por ejemplo, o 1 minuto. Luego tenemos los sistemas de control en lazo cerrado. Ya hemos visto qué significan realmente. ¿Vale? Dice, según lo que hemos visto en el punto anterior, en un proceso se presentan perturbaciones, no se puede utilizar sistemas de control en lazo abierto. ¿Por qué? Porque las cosas no van a salir siempre exactamente igual. Así que yo tengo que ver cuánto me he ido de lo que yo esperaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo? En los sistemas de control de lazo cerrado, la salida o señal controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia. Sí, eso lo vimos el otro día. Dice, y se debe enviar una señal actuante o acción de control, proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través de un sistema para disminuir el error y corregir la salida. Es decir, ahora lo veremos. Dice, un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene un efecto directo sobre la acción de control. La salida controla la acción de control. Dice, esto es, los sistemas de control de lazo cerrado son sistemas de control realimentados. La diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida se denomina señal de error de sistema. Esta señal es la que actúa sobre el sistema para llevar la salida a un valor deseado. En otras palabras, el término lazo
cerrado implica el uso de acción de retroalimentación para reducir el error del sistema. Es decir, yo lo que busco es acercarme al punto que yo deseaba originalmente. La primera vez a lo mejor me voy mucho, lo voy concentrando. ¿Qué pasa? Que tampoco me quiero pasar muchas veces. Cuidado que a lo mejor la realimentación es demasiado grande y me paso por el otro lado. Imaginad que fuera el sistema de control de la maniobra de un vehículo. Yo le digo que gire 5 grados hacia la derecha. El sistema nota que ha girado solo 3 grados y la realimentación le dice, sí, gira 20. Entonces, claro, te vas y te la pegas. ¿Vale? La realimentación tiene que ser adecuada. Dice, la siguiente figura muestra las relaciones de entrada y salida, ¿vale? Yo tengo la entrada, ¿de acuerdo? Que va a ir a un detector de error. Obviamente, cuando yo empiece, va a haber un error muy grande entre la entrada y la salida. Esa diferencia va a entrar en el corrector del error, ¿vale? Que me irá después a un amplificador y aquí me irá al elemento final de control, ¿de acuerdo? Empezar a actuar. Irá al sistema controlado, aparecerán perturbaciones, la entrada no habrá sido exactamente la misma de siempre, bueno, lo que sea. Y entonces saldrá a la salida. Y la salida se realimenta a un captador, un transductor que me convertirá esa salida en una señal de error. ¿Vale? Y entonces me vuelve para atrás. Y entonces entre la señal de referencia y la señal que me vuelve, tengo que ver la diferencia. Le sustraigo y miro la diferencia. Si sigue estando en positivo, es decir, o negativo, da igual. Si sigue habiendo una diferencia entre la entrada y la salida, vuelvo a tirar otra vez la entrada para adentro. Que no, paro. ¿Vale? Esto se puede afinar tanto como haga falta. De aquí vendrá el tema de la función de transferencia. Dice, en un sistema de lazo cerrado, las perturbaciones externas o internas no influyen, ya que precisamente en la realimentación no obtenemos una señal de error entre entrada y salida, que actúa sobre los elementos de control haciendo que la salida del sistema evolucione a un valor correcto. Esto puede no ser cierto. ¿En qué sentido? Si mi realimentación excede un parámetro de control, un parámetro predefinido de control, yo puedo hacer que esa realimentación sea capacitiva, es decir, vaya aumentando cada vez más y el error, en vez de reducirse, se amplíe. Eso nos puede pasar con un mal diseño de la fórmula de transferencia. Para mejor ilustración, se considera el ejemplo un sistema de control del alumbrado público, por ejemplo. Dice, el objetivo del alumbrado público es mantener un nivel mínimo de iluminación en las calles al menor coste. Para lograr ese objetivo se pueden proponer dos soluciones. La primera consiste en encender los focos del alumbrado a la hora que comúnmente empieza a oscurecer y apagarlos al amanecer. Es una forma efectiva. Yo te pongo un programador y te digo, mira, a tal hora te tienes que encender y a tal hora te tienes que apagar. Así pues, se puede decir que encender el alumbrado a las 8 y apagarlo a las 6:30. Este sistema, la entrada, es un cambio de posición en el interruptor. Es independiente a la salida, que es la cantidad de luz que hay en la calle, que es lo que yo quería controlar. Este mecanismo económico y sencillo de llevar a cabo puede acarrear dificultades, ya que la hora que empieza a amanecer varía de acuerdo con las estaciones del año. Entonces tengo que poner interruptores que varíen según la estación del año, si un día llueve, si un día no llueve, si un día hace más sol, hay más clarianas o a lo mejor hay nubes y no se ve nada. Otra solución, pues que es bastante más efectiva, es instalar una fotocelda, un fototransmisor, etcétera, para detectar la cantidad de iluminación y, de acuerdo con esto, encender o apagar la luz, ¿vale? Es decir, me falta luz, la enciendo, me sobra luz, la apago, ¿vale? Los efectos que la señal de error generada accione o no el interruptor de luz. El diagrama de bloques será esto. Yo tengo un comparador, ¿vale? Que será la cantidad de luz requerida, ¿no? Pum. Me la compara con la señal de luz que hay. Esto me enciende uno el interruptor y esto me enciende la farola. Y entonces me da una nueva salida. ¿Vale? La salida se va al elemento de medición de la fotocélula. Y ese elemento de medición me da una señal que vuelve al comparador. Y ahí vuelvo a ver si es demasiado o no. Cuidado, no pongáis la fotocélula debajo de la farola, que va a estar encendiéndose y apagándose. Pero bueno, hay límites, hay márgenes. Esto con una función de transferencia adecuada puede funcionar. Por ejemplo, puedo decirle que se enciende cuando baja de una cierta cantidad de luz y no se apaga hasta que accede a otra cantidad de luz. Eso ya dependerá del proceso. Dice, estos ejemplos se utiliza la realimentación para reducir el error entre la entrada de referencia y la salida del sistema. Dice, sin embargo, el significado de los efectos de la realimentación en el sistema de control pues es bastante más amplio.
La reducción del error es solo uno de los efectos más importantes que la realimentación realiza en los sistemas, ¿vale? Es uno de ellos. Ahora vamos a ver el tercer punto, ¿de acuerdo? Es el elementos, componentes y variables del sistema de control. Muy bien, dicen los sistemas de control es necesario utilizar todo un conjunto de dispositivos tecnológicos que permitan realizar la función de control propuesta, independientemente del tipo de tecnología, ¿vale? Se utilizarán entre estos los siguientes, pues la entrada, el comparador, la salida deseada, la salida que hemos medido, la señal de error, que es la diferencia entre ambas, el controlador o regulador, la variable de salida regulada, que está en función del tiempo, el actuador o accionador, la planta o proceso y después la salida. Fijaos que aquí están todas en función del tiempo. Cuando se hace la laplaciana, se pasa a la función segundo, o bueno, la S, creo que era. Y ahí era cuando la cosa se complicaba. Venga, va. Sensores, captadores y transductores. Dice un sensor, vale, aquí vamos a ver la parte de las entradas y un poquito los elementos que hay. Un sensor es un elemento que aprovecha un cambio de alguna de las propiedades que tiene. Por ejemplo, un sensor de presión pues puede cambiar a lo mejor la tensión en un muelle. O puede comprobar la resistencia eléctrica en un cable que varía según la presión a la que está sometido. No lo sé, lo que sea. Dice, bueno, que aprovecha algún cambio en sus propiedades para detectar una determinada magnitud física y que pueda ser percibida o tratar con mayor facilidad por otro dispositivo. Es decir, oye, este cable ha dejado de transmitir corriente, pues ahora ha cambiado la situación. O ahora puede permitir el paso, pues ahora ha cambiado de situación. Está en contacto directo con la magnitud que se ha de medir, ¿vale? Por ejemplo, la luz en una salida a un parking. Pues mi captador tiene que estar de alguna manera vinculado con el que pase un coche por en medio o no. Entonces, si se corta la haz de luz, ¡pam! Me dice, no cierres la puerta, hay un coche en medio, ¿vale? Tiene que estar de alguna manera en contacto con lo que voy a medir. Los captadores son un conjunto de elementos entre los que se incluye un sensor, encargados de medir el valor de una magnitud física y transformarla en una señal inteligible para el sistema. Es decir, el sensor lo lee y el conjunto captador tiene que decir, vale, lo he leído, pero ¿esto qué significa realmente? ¿Esto es un 1? ¿Esto es un nivel alto? ¿Esto es un nivel bajo? ¿Esto es tanto voltaje, tal otro? ¿Tanto amperaje, tal otro? ¿O este tirón del cable o no? Vale, eso tiene que ser relacionado con la entrada que le ha dado el sensor. La señal de salida, CT, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y la señal de entrada, RT, que la tenemos aquí. Son de distinta naturaleza. Eso es indudable. La entrada puede ser, yo qué sé, la cantidad de luz que hay en un sistema. Y la salida puede ser a lo mejor, pues abrir una válvula. No lo sé, eso ya dependerá del sistema. Dice, los transductores son aquellos elementos que, al trabajar estrechamente con los sensores y los captadores, muchas veces es difícil no confundirlo con unos y otros, se encargan de transformar, traducir o adaptar la magnitud física no interpretable por el sistema que pretenda medirla en otra magnitud física que sí. ¿Por qué? Porque si no tiene la misma magnitud física, es como intentar medir uvas y peras, que es lo que nos decía en la línea anterior. Dice, es necesario que estén en el mismo sistema para poder sustraerlos, ¿vale? Es decir, esa transformación, esos transductores, lo que tiene que decir es un vale. La salida es esta, pero ¿esto qué significa en mi sistema? ¿Vale? Las entradas me la da por los captadores y las salidas me las lee por los transductores. Muchos de estos dispositivos pueden utilizarse como captadores o transductores, fijaos, ¿vale? Ya que por un lado captan la magnitud física en la que están adaptados y por otro transforman esa magnitud en otra que entienda el sistema. ¿Vale? Dice, hay de muchas clases, de posición, de presencia, de movimiento, de velocidad, de temperatura, de presión, bla, de cualquier cosa, ¿vale? Según la magnitud física que tengan que detectar. Dice, los parámetros más básicos de un sensor son el margen de medida, es decir, entre qué valores puedo medir, ¿vale? Diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la variable física a medir, para las cuales el sensor tiene un comportamiento aceptable. Normalmente son comportamientos lineales o que cumplen alguna función que yo puedo traducir tranquilamente en mi sistema. La sensibilidad, ¿vale? Que es la relación entre la magnitud de salida y la entrada, en ausencia de errores. Si la relación es constante en todo el margen de medida, se dice que el sensor es lineal.
la medición debe seguir los cambios de la variable medida. Una medición demasiado lenta puede no solo afectar a la calidad de control, sino también inestabilizar el lazo, ¿vale? Porque si tarda mucho en cambiar, a lo mejor le estoy metiendo más señal ahora de entrada, es decir, le estoy diciendo, venga, que no estoy adaptándome a la medida que me ha pedido la entrada. Y a lo mejor sí que lo he hecho ya, y como el sensor tarda mucho en ajustarse, me he pasado, ¿vale? Un sensor muy lento me puede dar problemas. Un sensor muy rápido también, ¿eh? También da a veces algún problemita que otro. Luego tengo la resolución, ¿vale? Que es el menor cambio de magnitud de entrada que es capaz de detectar. Cómo de sensible es a las diferencias. Luego la exactitud, dice, describe el grado de coincidencia entre el valor real de la entrada y el valor que ha leído realmente. Pues cuánto se diferencia uno de otro. Y después la no intrusividad, es decir, si poner el sensor ahí en medio me afecta o no me afecta la medida, ¿vale? Claro, dice, el dispositivo de medición no debe afectar de forma significativa al comportamiento de la planta. Es decir, si pongo un sensor que me bloquea un tubo por el que quiero que pase un compuesto, pues por mucho que se abra la válvula porque el sensor detecta que no hay paso de fluido, no va a pasar el fluido, ¿vale? Porque el sensor me está molestando, ¿vale? Dice comparadores. Dice, los comparadores se encargan de comparar la señal que produce el sistema con un valor de referencia que se ha establecido de antemano y, según el valor de esta diferencia, producir una señal de error capaz de modificar el comportamiento del sistema. Muy bien. Este elemento comparador, por tanto, mide la desviación entre lo que se pretende obtener de la entrada y lo que se tiene realmente a la salida. ¿Vale? Dice, cuando estos dos valores son iguales, el comparador no da ninguna señal. Básicamente lo que hace es sustraer un valor sobre el otro, en plan de, si por aquí me entran 3 y por aquí 3, pues es 0. 1 y 3, ¡oh! Hay diferencia, ya está, tengo que dar algún valor. Dice, los comparadores más sencillos y abundantes de la actualidad son los eléctricos, debido a su sencillez, eficacia y economía. Básicamente sería un NAND. Bueno, básicamente sí, sería un NAND, ni el uno ni lo otro. Debería dar 0 igual, o un XOR o demás. Dice, además, nos podemos encontrar con comparadores neumáticos, electromecánicos, electrónicos, etc. Luego tenemos los controladores. Dice, el controlador es el elemento del sistema... Vale. Dice, el controlador es el elemento del sistema automático que se encarga de evaluar la señal de error, salida deseada, salida real. Operar con ella y generar una salida que envía al actuador con el fin de que éste modifique la entrada de la planta para llevarla a una situación de equilibrio con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea la más eficaz y presente mejores características de funcionamiento en cuanto a precisión, estabilidad, tiempo de respuesta y sobreoscilaciones. Fijaos lo que os he dicho antes de las sobreoscilaciones. Dice, los correctores de error más utilizados son de los tipos siguientes. Ojo, esto lo habréis escuchado muchas veces. Todo o nada, proporcional P, integral I, derivativo D, ¿vale? P y D. Esto lo habréis escuchado muchísimas veces. Un sistema de control P y D, ¿vale? Proporcional, integral, derivativo. Esto, muchos sistemas son P y D hoy en día. Luego están los proporcional derivativos, que tendrían PD, proporcional integrativo, PI, proporcional derivativo integrativo, PDI o PID. ¿Vale? Dice, mira, un control todo o nada. Dice, si se cumple una determinada condición, genera una señal. Y si no se cumple, permanece inactivo. Simple y barato. La boya del váter. ¿Está muy arriba? Nada. Baja, abre el grifo. Sube, cierra. No tiene ningún sistema de control de afinado, es lo que diga la boya, ya está, 0 y 1. Luego tenemos los controladores proporcionales. Dice, amplifica la señal de error. Dice, si el error es pequeño, la señal que se envía al actuador hará que se modifique ligeramente la entrada, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que voy haciendo es controlando si esto va subiendo o me va bajando. Dice, mientras que si el error es grande, el actuador modificará sustancialmente la entrada. ¿Vale? Es decir, oye, mira, necesito que me llenes esta piscina. La piscina está prácticamente llena, pues tira unas gotitas. Está vacía del todo, tira un caño enorme, ¿vale? La respuesta es proporcional a la señal de error. Reduce los efectos de las perturbaciones, pero no los elimina, ¿vale? Llegará momentos que tendré ciertos problemas. Luego tengo el controlador integral, ¿vale? Que lo que va haciendo es sumar los valores.
Dice, integra cualquier diferencia entre la medida y el valor referencia. Es decir, este tipo de control, la acción varía según la desviación de la salida y el tiempo que esta desviación se mantiene. Es decir, cómo estoy reduciendo esta diferencia. Se puede eliminar completamente el error en régimen permanente, pero son muy lentos. Es decir, tarda mucho porque va sumando muy lentamente, ¿vale? Y ahora tengo el control derivativo. Dice, previene cualquier diferencia entre la medida y el valor de referencia. Es decir, la señal de salida es proporcional a la derivada de la señal de entrada, del tirón. Ahora bien, si se empieza a producir un error, se adelanta en previsión de que el error aumente. Puede confundir ruido del sistema con error. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a oscilar, ¿vale? Si hay alguna perturbación, puede empezar a oscilar. Yo que sé, hay oleaje en la piscina y de repente empieza a vaciar la piscina, llenar la piscina, vaciar la piscina, llenar la piscina y se acaba, puede llegar a una frecuencia bastante elevada de ondulaciones, suelen dar problemas, ¿vale? Entonces aquí lo que empezamos es a juntarlos, ¿vale? Proporcional integrativo, dice, combina el proporcional con el integral. Puede presentar sobrepicos porque se puede pasar, ¿de acuerdo? Debido a la acción proporcional. Luego tengo el proporcional derivativo, dice, combina el proporcional con derivativo. Y luego tengo el PID, dice, resulta la combinación de proporcional, integral y derivativo. Combina la precisión y estabilidad de un PI con la rapidez de un PD. Este sería el sistema mejor. ¿Qué pasa? Es el más caro, es el más costoso, suele ser más complejo, etc. Luego tengo los actuadores. Dice, los actuadores son los dispositivos encargados de llevar a cabo alguna acción concreta sobre el proceso. Una vez recibida la orden del actuador, este grupo hay que destacar la importancia creciente que ha ido adoptando la robótica. Bueno, y la inteligencia artificial, sobre todo en esto. Un robot es capaz de integrar multitud de actuadores diversos y ejercer una serie de acciones previamente programadas. Por ejemplo, los brazos robóticos en líneas de fábrica pueden hacer un montón de cosas prácticamente seguidas, o incluso algunas simultáneas. Debido a la gran cantidad de procesos controlados, existe una amplia gama de controladores. Hay controladores de todos los tipos. ¿Vale? Hay actuadores eléctricos que son usados para posicionar dispositivos de movimientos lineales o rotacionales, actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos, de lo que queráis, actuadores mecánicos, etc. Incluso algunos por luz, es decir, hay de todo tipo. Luego tengo las variables de un sistema de control, ¿vale? Que más o menos ya las hemos estado viendo, pero bueno, vamos a acabar de revisarlas. Dice, en el análisis de los sistemas de control, cada uno de los componentes constituyen sistemas físicos individuales caracterizados por tener una entrada y una salida variables con el tiempo. Para determinar una relación entre entrada y salida de cada subsistema es necesario aplicar las leyes físicas que rigen su funcionamiento. Usualmente en un sistema de control, si se dan entrada y salida, es posible identificar, delinear o definir la naturaleza de los componentes del sistema. Dice, la entrada es el estímulo, la excitación o el mandato aplicado a un sistema de control, generalmente desde una fuente externa de energía, para producir una respuesta específica del sistema de control. La salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema de control, puede ser o no igual a la respuesta implícita especificada por la entrada. De la señal de entrada y salida pueden tener muchas formas diferentes. Dice, las entradas, por ejemplo, pueden ser variables físicas o cantidades más abstractas, tales como valores de referencia, de ajuste o deseados para la salida del sistema de control. Dice, las señales más significativas del sistema de control, ¿cuáles son? Pues son las señales de referencia, que son aquellas que se calibran en función del deseado, ¿vale? Lo que yo quiero obtener, la señal controlada, que es la variable salida del proceso, la señal activa, que es la señal de error, ¿de acuerdo? Recordad, error es la diferencia entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Si la entrada es un 0 y la salida realimentada a través del proceso es un 0, el error es 0. Si la entrada es un 1 y el retorno es un 0, tengo un error, ¿vale? Esta sería la señal activa. Luego tengo las perturbaciones, que son las señales no deseadas que me modifican la señal de control. Y luego tengo la señal de control o variable manipulada, que es la señal de salida de los actuadores. Vale. Ahora ya vamos al último apartado, ¿de acuerdo? Aquí vamos a la parte un poquito más complicada. Y ahora tenemos lo que se llama función de transferencia y diagrama funcional, ¿vale? Esto puede complicarse bastante, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de la función de transferencia concretamente.
Dice la función de transferencia es una expresión matemática que relaciona la salida y la entrada en un sistema, en términos de parámetros del mismo, y es una propiedad del sistema en sí, independiente de la función de entrada. Se expresa como cociente de la señal de salida y la señal de entrada de un sistema. Contiene las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida. Dice, sin embargo, no proporciona información respecto a la estructura física del sistema. ¿Vale? No me da información. De las funciones de transferencia de muchos sistemas físicos distintos pueden ser idénticas. Es decir, yo no necesito saber qué hace exactamente el sistema para poder identificar lo que sería la función de transferencia. Solo necesito saber cómo se comporta. Caja cerrada, ¿qué pasa cuando le doy tal entrada? ¿Qué salida me da? Y entonces puedo empezar a entender cómo está funcionando por dentro. La mayoría de los sistemas de control utilizan elementos básicos como las resistencias, bobinas y condensadores, salvo en las primeras aparecen términos diferenciales o integrables, que aquí ya la cosa se pone complicada. De este modo, la relación entre la variable de salida y la señal de entrada de un sistema de control suele contener términos dependientes del tiempo y toma la forma de ecuación diferencial, es decir, la función de transferencia contiene términos que representan velocidades de cambio. Es decir, recordad, el sistema de control es algo que se va acercando a la salida. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento, ¿vale? Pero yo me estoy acercando a una salida deseada. Por lo tanto, una función que me interesa saber es el tiempo. Entonces tengo que derivar a través del tiempo. Y eso complica muchísimo la función. Dice, para simplificar los cálculos, se recurre a una herramienta matemática denominada, y aquí, para los que habéis sufrido ingeniería, os van a entrar sudores fríos, transformada de Laplace. Muy bien, que convierte en una forma sencilla las ecuaciones íntegro diferenciales en simples ecuaciones algebraicas. Simplísimas. Dice, el tratamiento de las ecuaciones se simplifica trabajando en dominio de la transforma de Laplace. La transformación de Laplace es una herramienta matemática que permite que una ecuación diferencial expresada en dominio del tiempo t se pueda expresar en dominio de una nueva variable s, de forma que la función de transferencia quede en forma de un cociente de dos polinomios de dicha variable s, básicamente. Pues entonces yo tengo una entrada. Ahora es cuando maldecimos, no, Laplace era francés, era un matemático francés. Poco le pasó, ¿vale? Yo tengo una entrada que está en función del tiempo, tengo un sistema y tengo una salida en función del tiempo. Y entonces lo cambio a un dominio complejo que tiene una entrada S, un sistema que es una función G de S y una salida que es C de S. tengo recuerdos de Vietnam ahora mismo. Para un sistema lineal invariante en el tiempo, la función de transferencia, que es la GDS. Buenas, Víctor Carrera, bienvenido. Justo has llegado a ver las transformadas de Laplace, Víctor. No sé si te acordarás de esto. Bueno, muy bien. Básicamente, si tenemos la función de transferencia laplaciana de la señal de salida en función de tiempo partido por la señal de entrada en función del tiempo, nos da T de S partido por R de S. Entonces dice donde C y R son las transformadas de Laplace de la salida C y T. Fijaos en lo de las mayúsculas, es bastante importante. Respectivamente, suponiendo que todas las condiciones iniciales involucradas sean nulas. De aquí se obtiene que la salida CDS sería CDS es igual al elemento transformador por la entrada. ¿Vale? Laplace en la ESO. Oye, nunca, ¿no te acuerdas de las clases de Laplace que hacías en, yo qué sé, segundo de la ESO? ¿Te acuerdas de las transformadas de Laplace de segundo de la ESO? Sí, después de que te explicaran que red era rojo en inglés, te explicaban transformadas de Laplace. Sí, era ese nivel. Era sumar, multiplicar, dividir y transformadas de Laplace. Dice, para cualquier entrada que se produzca en el sistema, la salida que se obtiene será siempre relacionada con la entrada a través de la función de transferencia. ¿Vale? Es decir, básicamente, esto ahora mismo os lo tenéis que creer. Punto. No os compliquéis la vida. Vale, dice, considérese la respuesta de un sistema para entrada de impulso unitaria. Laplace era un crack. Es decir, conseguir pillar ecuaciones diferenciales y convertirlas en divisiones
me parece una maravilla, pero no lo veo para nivel de la ESO. Esto lo veo un poquito avanzado, ¿vale? Bueno, le meto una señal de impulso unitaria, ¿vale? Es decir, una señal de impulso básicamente es una señal 1. Es un 1, ¡pum! Un 1. Que cuando las condiciones iniciales son 0, debido a que la transformada de Laplace de la función de impulso unitario es la unidad, la transformada laplaciana de la diferencial tiempo de RS es 1. Dice la transformada de Laplace de la salida del sistema será, pues, GDS es igual a la transformada de Laplace de la entrada partido por la de la salida, que la salida será la señal impulso esta tal. Entonces me sale la CDT, perdona, la salida partido por 1. ¿Vale? Entonces me dice que la función de transferencia es igual a la transformada de Laplace de la salida. Dice, por lo tanto, si es posible introducir en el sistema una función de impulso en la entrada, la función de transferencia es directamente la transformada de Laplace de la función temporal de la salida del sistema. Es decir, si yo le meto un 1, es decir, le meto un 1 por un lado y me sale 585, el elemento interior lo que hace es multiplicar 1 por 585. No sé si queda claro, pero básicamente, si yo le digo, ¿quién hay dentro? Y me dice, un payaso. Lo que hay dentro es un payaso, ¿vale? Dice, a ver, tuve un profesor en sexto de primaria que le dio por intentar enseñarnos un poco de ecuaciones. Pero es que era un enfermo en las mates. Dice, me encanta, segundo era eso, donde sacan los problemas del libro de Ogata. Mágico, mágico. Bueno, pero eso, básicamente aquí lo que estoy diciéndole es, oye, si meto una señal 1, yo saco directamente lo que hay dentro y me lo explica fuera, básicamente porque lo que salga es lo que hay dentro por 1. Entonces aquí puedo sacarle lo que hay dentro. Por ejemplo, muchos sistemas físicos se pueden representar por la ecuación diferencial lineal de primer orden siguiente. ¿Vale? Básicamente es esta de aquí. Dice donde A1, A0 y B0 son constantes. RT representa la señal de entrada y CT la señal de salida. CT y RT. Si se aplica la transformada de Laplace, suponiendo condiciones iniciales nulas, la ecuación anterior queda de esta forma, ¿no? A1 por S por CS más A0 por CS es igual a B0 por RS. Si se expresa la ecuación anterior de forma de función de transferencia, es decir, el cociente entre salida y entrada, se obtiene pues la expresión de la siguiente forma. Si yo pillo CS y lo divido por RS, que es lo mismo que yo he estado haciendo aquí, básicamente me da B0 partido por AS más AC. Bueno, A1S más A0. Y aquí es lo que yo voy a tener que ir sacando para conseguir la función de transferencia. Porque yo aquí lo que estoy buscando es saber cómo leches funciona el cacharro de la caja. ¿Vale? Yo tengo la entrada y tengo la salida. Y yo lo que quiero saber es cómo funciona el cacharro de la caja. Dice, como se puede ver, la función de transferencia es mucho más sencilla y permite estudiar el comportamiento de un sistema de control de una manera mucho más simple. Si yo sé la entrada y la salida, puedo sacar prácticamente todo. De manera general, una función de transferencia a un sistema vendrá representada por una expresión de este tipo, ¿no? Básicamente, pues, una serie de funciones A dividido por una serie de funciones B. ¿Vale? Es decir, un polinomio A partido por un polinomio B. ¿Vale? Y esta sería la función de transferencia. CS partido por RS. No me gusta. Pensaba que está... Creo que está al revés. Pero bueno. Ah, no. Espérate. C arriba, R abajo. C arriba, R abajo. Y entonces... Sí, las Cs quedan con la B al otro lado y las Rs quedan con las As abajo. Vale, sí, está bien. ¿Y este? C y R. Creo que esto está al revés. Me da a mí que esto está al revés. Esto ya lo miraré. Dice, la función de transferencia es muy útil para, una vez calculada la transformada de Laplace de entrada, conocer de forma inmediata la transformada de Laplace de la salida. Está bien. ¿No era al revés? No, vale. Sí, está bien, está bien. Vale, no me rayo. Dice, calculando la transformada inversa se obtiene... Ah, vale, ahora. Ahora se obtiene la respuesta en tiempo del sistema ante esa entrada determinada. Dice, el denominador RS es conocido también con el nombre de función característica, pues tiene a través de los valores de sus coeficientes todas las características físicas de los elementos que hay dentro. Es decir, yo puedo saber exactamente qué es lo que hay dentro con la RS. De las raíces del denominador R son los valores para los cuales se hace cero la ecuación. Es decir, si yo meto la ecuación en eso, yo saco cuando tengo ceros. También denominados polos del sistema. Los polos del sistema. Hostia, la leche, qué memorias. Determinan la estabilidad del sistema.
así como la naturaleza de su respuesta para cualquier tipo de entrada. Es verdad, dice, las raíces del numerador C reciben el nombre de ceros del sistema. Es cuando el sistema da cero. Cierto, cierto. Dice, se puede demostrar que para un sistema sea físicamente realizable, el número de polos tiene que ser mayor o igual a los ceros del sistema. Eso es verdad. Eso es cierto. Ahora me acuerdo. Sí, brutal. Dice, se dice que un sistema lineal es estable cuando su respuesta a una entrada tiene un valor finito. Es decir, llega a un valor y se estabiliza. ¿Por qué? Porque si yo le doy una entrada y la salida no para de crecer, o de crecer, básicamente no está llegando a ningún punto. No para, no llegará nunca a ningún punto. Por lo tanto, mi salida no es estable. Mi salida tiene que estabilizarse en algún punto, tiene que tender a algún número. Una vez desaparecida la señal de entrada, es decir, que alcanza el reposo una vez desaparecidas las excitaciones externas. Esto se puede comprobar estudiando los polos, es decir, valores en los que la función de transferencia se hace infinita. Estos han de estar situados, ojito, en el lado izquierdo del semiplano complejo de Laplace. Se dice que un sistema de control es estable cuando aplicando a su entrada una señal delta Dirac, es decir, un 1, la salida aparece una señal decreciente en el tiempo, que se hace cero cuando el tiempo tiende a infinito. Básicamente, si yo te doy una señal impulso, en algún momento tú tienes que volver a cero. Si te mantienes, pues a la que yo siga metiendo señales de impulso, eso se va a ir al carajo. ¿Vale? Tiene que volver a cero en algún momento. ¿Vale? Tiene que ir decreciendo la salida. Requerimientos generales de un sistema de control. Dice, la estabilidad, exactitud y rapidez de las respuestas son características que debe tener todo sistema de control. Dice la estabilidad. Necesariamente un sistema debe ser estable. ¿Vale? Igual que lo que hemos visto en los sensores, ¿eh? De lo que significa que la respuesta a una señal, ya sea cambio del punto de referencia o una perturbación, debe alcanzar y mantener un valor útil durante un tiempo razonable. Un sistema de control inestable producirá, por ejemplo, oscilaciones. ¿Vale? Básicamente. Y además serán persistentes. Es decir, no desaparecerán esas oscilaciones, nunca tenderán a cero. O de una gran amplitud de señal. O bien puede hacer que la señal tome valores que corresponden a límites extremos. Una respuesta inestable es indeseada desde el punto de vista del control, claramente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me permite obtener una salida que yo pueda entender. Es necesario también conocer la cantidad o grado de estabilidad que tiene el sistema, porque puede suceder que un sistema sea estable, que esté cerca de los límites de pasar o no a no serlo por el uso que se dé con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el recambio de un componente que hace que me aumente, por ejemplo, el tiempo de reacción de algún elemento, que un sensor vaya más lento, que vaya más rápido, que me mueva básicamente que me esté moviendo el punto de transferencia, me mueva un polo de sitio y me lo ponga al otro lado de la ecuación. Dice exactitud. Un sistema de control debe ser exacto dentro de los límites especificados. ¿Vale? Dice, lo que significa que ha de ser capaz de reducir cualquier error a un límite aceptable. Es conveniente hacer notar que no hay sistema de control alguno que pueda mantener un error cero en todo momento. Ningún sistema puede mantener error cero. Siempre va a haber una diferencia entre el valor medido y el valor real, al menos durante algún tipo de tiempo. Porque siempre es necesario que exista un error para que el sistema inicie una acción correctora. Es decir, si mi entrada es 1 y mi salida es 0, en algún momento tiene que haber una diferencia entre esas dos para que el sistema empiece a hacer algo, ¿vale? Dice, aun cuando haya sistemas que matemáticamente pueden reducir a cero el error en el sistema, eso no sucede en la realidad a causa de las pequeñas imperfecciones de los elementos, que hay señales externas, etc. Dice, en muchas aplicaciones de control no se requiere una exactitud extrema. Dice, la exactitud es muy relativa y sus límites están basados en la aplicación particular que se haga del sistema de control. Básicamente es como hasta cuánto de exacto lo necesitas que sea. Luego tengo la rapidez de respuesta. Dice, cualidad que debe tener un sistema de control para el que funcione a tiempo, ¿vale? Es decir, si yo necesito que en 20 minutos me des la señal correcta, no puedes tardar 50. Un sistema de control debe completar su respuesta a una señal de entrada en un tiempo aceptable. Aunque un sistema sea estable y tenga la exactitud requerida, no tendrá ningún valor si el tiempo de respuesta es demasiado largo. Es decir, si tardas tanto que ya me ha cambiado la entrada, pues ya no me vale la que llegues a la salida que yo te pedí. Porque ahora cuando estás llegando a la salida que yo te pedí, ahora tengo otra entrada.
O sea que vas a tardar otra vez un montón en volverte a ir a la nueva entrada. El sistema de control ideal es estable, de una exactitud absoluta, mantiene un error cero durante el tiempo y tal, y responde instantáneamente a cualquier cambio de variables en referencia. Naturalmente, pues obviamente no se va a poder obtener, pero nos podemos acercar a eso. Muy bien. Dice el estudio de estabilidad de un sistema de control. Dice, habíamos comentado que la estabilidad de un sistema de control queda determinada por la posición de los polos en el plano complejo. Ya lo hablamos en eso. Si estos están situados en el semiplano de la parte real negativa, el sistema será estable. Es decir, si están por debajo de cero, el sistema será estable. Pero si alguno de ellos se localiza en el semiplano de la parte real positiva, el sistema será inestable. Es decir, si yo tengo un polo que sea mayor a cero, básicamente aunque esté en el lado de los imaginarios, pues me va a dar un sistema inestable. Y dice, venga, vamos a ver cómo se aborda esto. De la estabilidad en un sistema se determina por la respuesta a las entradas o perturbaciones. Un sistema estable es aquel que permanece en reposo a no ser que se excite por una fuente externa. Obviamente, es decir, yo no quiero un grifo que de repente me empiece a tirar agua. Así por las buenas. ¿Vale? Quiero tener que abrirlo. Dice, la estabilidad se puede definir de las siguientes formas. Un sistema es estable si su respuesta al impulso tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito. ¿Vale? Como ya no hay entrada, en teoría el sistema debería irse frenando. Es decir, si yo abro el grifo y cierro el grifo, eso es una señal impulso. El grifo debería dejar de tirar agua eventualmente. Pues a veces tardará menos, tardará lo que tarde el agua en recorrer el último trámite del grifo. Pero vamos, tiene que dejar de tirar agua, si no, no es estable. Y un sistema es estable si cada entrada limitada produce una salida limitada. También, lógico. Para determinar si un sistema es o no estable se emplean varios métodos. Bode, Ruth, Nyquist o Nichols, que los más utilizados son el método de Ruth, que da una idea global del sistema, dice si el sistema es estable o no, pero no indica nada sobre los próximos que estamos a la estabilidad o la inestabilidad. ¿Vale? Es decir, refleja que soy totalmente estable o soy inestable. Ya está, no me da más datos. Quilicuaco, hija, exacto, ese sería el tema. Dice, recordamos que la ecuación que nos indica si un sistema es estable o no es la ecuación característica, ¿vale? Acordaos de que para obtener eso teníamos que hacer la señal de la... Bueno, teníamos que sacar la transferencia de Laplace. Para que un sistema sea estable, las raíces de dicha ecuación, polos de la función de transferencia, han de estar situadas en el semiplano real negativo. ¿Vale? Dice, el criterio de la estabilidad de Ruth indica si hay o no raíces positivas de la ecuación polinómica sin tener que resolverla. Es decir, yo miro la raíz polinómica y no tengo que saber resolverla. Solo tengo que saber si alguno de los polos es mayor que cero. Si uno de los polos es mayor que cero, ya está, no tengo que resolver eso. ¿Por qué? Porque pueden salir polinomios de exponente 12 y a lo mejor no tengo por qué meterme a resolverlo. Después tengo el método del diagrama de Bode. Este método en el que se representan la ganancia y el ángulo de fase en función de la frecuencia. Se puede ver lo próximo que estamos a la estabilidad o la inestabilidad. Proporciona, por tanto, la estabilidad relativa. ¿Vale? Me dice cómo de cerca estoy. Y luego tengo, por ejemplo, el diagrama funcional de un sistema de control. Dice, en el estudio de los sistemas de control es útil describir gráficamente la interacción entre los diferentes componentes para poder evidenciar los flujos de las informaciones transmitidas y las acciones de cada variable de proceso sobre las demás. Dicha técnica de representación se llama diagrama funcional o esquema de bloques. Dice, para caracterizar un bloque no es necesario describir su composición constructiva, sino que basta definir su salida en función de su entrada. De la manera más adecuada de hacerlo es mediante la función de transferencia. Fácil. De diagrama de bloques. Muy sencillo, es el que más usamos en la carrera. No lo sé, pero esto se está acelerando bastante. Hemos visto sistemas lineales cerrados, hemos visto abiertos, hemos visto de todo. Un sistema de control puede tener varios componentes, ¿no? Dice, para mostrar las funciones que lleva a cabo cada componente, en la ingeniería de control se usa por lo general una representación denominada diagrama de bloques, ¿vale? Que básicamente cada rectángulo es un sistema de control, ¿vale? Yo represento una línea que sería la transferencia de señal entre uno y el siguiente y un bloque donde dentro está el proceso. Muy bien.
Dice, estos diagramas aparecen los siguientes elementos. Dice, el bloque de transferencia, ¿vale? Que tiene una entrada, una función de transferencia y una salida. Dice, se caracterizan por expresar mediante un rectángulo la relación que existe entre la señal de entrada de cada uno de los componentes de un sistema de control y la salida. Dice, dicha relación recibe el nombre de función de transferencia o, esta no la conocía, transmitancia. Su representación es la indicada por la siguiente figura. Luego tenemos las señales, que se representan mediante segmentos orientados. Es decir, la señal yo sé que está entrando aquí porque la flechita va para adentro, ¿vale? Pues esto sería un segmento orientado, ¿vale? Y entonces me dice hacia dónde va la señal. Luego tengo un nudo. Y cuidado con los nudos, que tienen que identificar cuáles son sus componentes, si son positivas o negativas, ¿vale? Los nudos unen dos señales. Y las señales se pueden sumar o se pueden restar, ¿vale? Por ejemplo, un nudo en la que dos o más elementos pues se unen, ¿vale? Se pueden dar, por tanto, nudos aditivos, ¿vale? Nudo aditivo o nudo sustractivo, ¿vale? Nudo sustractivo, en la que se resta una señal a la otra. Luego, tengo también lo que se llama un nudo de ramificación, que yo tengo una señal y la divido en varios elementos, ¿vale? Ojo, cada uno de estos elementos tiene la misma señal que la entrada, es decir, esta parte tiene la misma señal que esta tiene la misma que esta y esta tiene la misma que esta, es decir, son todas iguales, ¿vale? Lo único que hago es dividir la señal en varios puntos. De los elementos del sistema, que se pueden representar por un conjunto de bloques unidos entre sí mediante flechas que indican el sentido de circulación del flujo de señal, pues será esto. De la ventaja de los diagramas de bloques es que la función de transferencia al conjunto puede ser deducida a partir de las Gs parciales y cuyo cálculo pues es mucho más sencillo. Básicamente, claro, ¿qué pasa? Yo aquí puedo conectar varios bloques y aquí la jugada es esta. Yo tengo la conexión primeramente en serie, ¿vale? Y poner elementos en serie es básicamente multiplicar los elementos, ¿vale? Dice, para obtener la función de transferencia global, se determina la función de cada bloque. Dice, la función de transferencia total será G1 por G2, ¿vale? G1 por G2 es la función de transferencia total, ¿vale? Entonces también lo puedo identificar como un bloque que se está multiplicando uno por el otro. Luego tengo la conexión en paralelo, ¿vale? La conexión en paralelo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues se tendrá que sumar, restar o lo que sea las salidas. Y al conectar elementos en paralelo se debe disponer de un nudo o punto sumador a la salida, ¿vale? Ojito. Bueno, sumador o sustractor. Y como se puede observar, un punto de suma es el lugar del sistema de control en el cual confluyen varias señales, siendo la señal de salida el resultado de realizar una serie de operaciones matemáticas con la entrada. Pues obviamente, pues yo tengo que la salida esta es la entrada por la función de transferencia esta. Y la salida esta, pues será la entrada por su función de transferencia. Y esto me da V1 y V2. Y ahora esto tiene que llegar aquí. Pues se puede sumar, se puede restar o lo que sea. Y me dará la salida. De estas señales se suman y dan lugar a la variable salida, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tengo? Pues que la salida es V1 más V2. Entonces yo tengo que esto sería igual a hacer G1 por U más G2 por U. O lo que es lo mismo, G1 más G2 multiplicado por la entrada, ¿vale? Es decir, esto es la operación. Si lo hago un poquito así más alineado, básicamente poner la función en paralelo es lo mismo que sumar las funciones de transferencia. Si yo, en vez de un aditivado, tuviera una resta, sería menos las funciones de transferencia, ¿vale? Luego tengo una conexión en anillo con realimentación directa aquí, o sea, cuando lo hemos jodido, básicamente. La salida, tal cual, la meto en la entrada, tal cual. No le he añadido ningún bloque adicional, aunque aquí no se vea la línea, he cogido la salida y la he metido directamente en la entrada, tal cual, sin modificar, ¿vale? Bueno, básicamente. Después de hacer una serie de operaciones, básicamente me da que la función será igual a la función de transferencia partido más por 1 más la función de transferencia. ¿Vale? Es decir, la función de transferencia es igual a la función de transferencia partido por 1 más la función de transferencia. Y esto lo dejaría así. Muy bien. Luego tenemos una conexión en anillo con realimentación a través de un segundo elemento. Es decir, yo tengo una función de transferencia
y la devuelvo, pero en vez de devolverla tal cual, la modifico antes de volver a introducirla. Dice conexión en anillo con realimentación a través de un segundo elemento. Dice, cuando hablamos de realimentación a través de un elemento, la señal de salida se compara con la de la entrada una vez multiplicada por la función de transferencia del lazo. ¿Vale? Es decir, y no sé cómo será, es otra función de transferencia. ¿Vale? Dice, esta conexión requiere un montaje como el que se muestra en la imagen. Entra una señal, pasa por un elemento aditor o sustractor, se va a una función de transferencia, eso me genera una salida, y esa salida vuelve por otra función de transferencia y vuelve al sumador restador. Básicamente, si antes era 1 más la función de transferencia, pues aquí será 1 más la función de transferencia por la función. Sería como si esto estuviera en serie. ¿De acuerdo? Es bastante sencillito. Esto es bastante sencillito. Esto de aquí es bastante sencillito, ¿vale? Luego tenemos la transposición de ramificación de nudos. ¿Vale? Dice, en el proceso de reducción de diagramas de bloques, a veces interesa pues transponer un punto de bifurcación. Como su nombre indica, es un punto del sistema de control en el cual parten varias ramas. Recordad, todas las ramas son iguales, ¿vale? Las ramas que salen de un mismo punto son iguales. Dice el sistema equivalente, pues lo puedo dejar así. Yo tengo la entrada y en vez de poner la señal de transferencia aquí delante de la ramificación, la puedo meter aquí detrás. Como veis, las salidas son iguales, es decir, no cambia nada, ¿vale? Eso es importante. La transformación puede realizarse también en sentido inverso. Pues oye, pues yo lo que hago aquí será que si yo tengo una señal que me va a un sumador y eso me va a una función de transferencia, pues esta la puedo mover para atrás. ¿Por qué me sirve esto? Porque esto después me va a servir para cuando tenga varios bloques, sumarlos, multiplicarlos, aditivarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Y esto es lo que me permite hacer lo que se llama ahora la simplificación de un esquema de bloques, que es la parte chula. Resumiendo, para simplificar un sistema de control se debe determinar la función de transferencia de los bloques agrupados en serie, paralelo o anillo. ¿Vale? Yo ya sé hacer serie, paralelo y anillo, que son las tres grandes funciones. Y en ocasiones tendré que transponer las ramificaciones para que pueda agruparlo de la forma que yo ya sabía, ¿vale? Para poder encontrar que estén en serie, en paralelo o en anillo. Un diagrama de bloques complicado, que contenga muchos lazos de realimentación, se simplifica mediante un reordenamiento paso a paso mediante las reglas del álgebra de los diagramas de bloques. Es decir, yo voy volviendo paso a paso y los voy moviendo de un sitio a otro, y entonces yo voy obteniendo funciones que son fáciles de transponer. Algunas de estas reglas importantes aparecen en la tabla y se obtienen escribiendo la misma ecuación en formas distintas. ¿Vale? Y entonces yo puedo encontrar puntos en los que, esto se divide por esto mismo que se multiplica y lo puedo ir quitando. La simplificación de un diagrama de bloques mediante reordenamiento y sustituciones reduce de manera considerable la labor necesaria para el análisis matemático, que ya habéis visto que fácil no es. ¿Vale? Recordad que tenemos la laplaciana por en medio. Sin embargo, debe señalarse que conforme se simplifica el diagrama de bloques, las funciones de transferencia de los bloques nuevos se vuelven más complejas. Es decir, si habéis visto, la función de transferencia se va haciendo más grande. ¿Vale? Entonces, hay un límite entre hacer más grande la función de transferencia y reducir la cantidad de bloques. Es decir, aquí tenemos que saber dónde jugar. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo dos aditivados, ¿vale? De B y C. ¿Qué significa? Que yo los puedo cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad conmutativa. ¿Vale? Es decir, dos aditivados se pueden cambiar de posición. ¿Vale? Por ejemplo, también, si tengo dos bloques en serie, yo lo puedo convertir en una multiplicación de bloques. Si tengo dos bloques en paralelo, yo lo puedo convertir en una suma de bloques. Si tengo un bloque que está antes de un sumando, o de un restando, de un sistema de adición o de sustracción, yo lo puedo mover después del sistema. ¿Vale? Que quedará G y 1 partido de G en caso de ser un restador. ¿Que lo tengo después? Pues lo puedo poner antes. ¿Vale? Lo puedo poner antes. ¿Que lo tengo antes de una separación? Pues lo puedo poner después. ¿Que lo tengo en un sistema en paralelo? Pues ojo, lo puedo mover antes y aquí le tengo que poner 1 partido por el sistema. ¿Por qué? Porque básicamente
por este, bueno, este por este me dará 1, por lo tanto es como si no hubiera sistema de transferencia. Estas jugadas son las que permiten quitar elementos, sobre todo esta se usa bastante. Y después, bueno, pues si tengo un sistema realimentado en anillo, básicamente, como hemos visto antes, pues queda la función de transferencia original partido por 1 más la función de transferencia 1 por la función de transferencia 2. ¿Vale? Esto, en el siguiente tema, creo que vamos a flipar un poco, pero bueno. Conclusión del tema. Dice, en esencia, podemos decir, un segundo. Podemos decir que el concepto de control abarca aquellas funciones que consisten en influir dentro de los límites preestablecidos en una o varias magnitudes pertenecientes a un determinado sistema, basándose siempre en otras magnitudes distintas a las controladas. A lo largo de este tema se han estudiado los principios básicos que rigen la teoría de control y los elementos que componen los sistemas. Entonces, encontramos sistemas de control aplicados a distintas técnicas, eléctricas, electrónicas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, etc. A pesar de la heterogeneidad de las técnicas, los fundamentos básicos son comunes a todas ellas y es muy importante conocerlos. Y con esto hemos terminado el tema número 65 y vamos a despedirnos ya de la gente de YouTube. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la gente que habéis estado aquí en este tema, el número 65. Recordad, de los 71 temas para la preparación de las oposiciones de secundaria, especialidad de tecnología. En este tema que hemos estado viendo lo que son los sistemas de control y hemos estado revisando las brasilianas y tal, ya habéis visto que el nivel es un poquito elevado, aunque habéis visto solo sumas, restas y demás, el nivel es alto. El nivel de complexión es bastante elevado. Sin embargo, hay explicaciones que pueden hacer que este sistema sea muy sencillo. Pero bueno, en todo caso, espero que os haya gustado el directo, que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias a todos los que estáis viendo los vídeos en YouTube. Recordad que tenéis los otros 64 temas, como mínimo, ya subidos en el canal y en su lista de reproducción correspondiente. Y nada, y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nada, nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.